I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that... ¿Contraste? Sí. Dice que está recording, so I hope so. Oops. Ok, bueno, esperemos que esté recording. Ok, entonces, ¿qué yo estaba hablando? Ah, sí, que en los tiempos de antes entonces se hacía estos sacrificios que con el animal se suponía que se tapaban los pecados. Pero ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento comenzaban a hablar... Concha, ¿cómo yo quito eso? Ok, en el Antiguo Testamento comenzaban a hablar, comenzaron no, o sea, el Señor les reveló que iba a venir una persona que no solamente iba a tapar sus pecados, sino que lo iba a eliminar, que lo iba a hacer limpios a las personas, que no solamente era como taparlo. Y esa persona, ese sacrificio, el Cordero Perfecto, por eso le llamamos Jesús, es Jesús. Y como Laura y Soreni nos enseñaron, esa persona es anunciada en el Antiguo Testamento. Por eso el Evangelio es la historia de la Biblia completa. Por eso nosotros no podemos decir que el Evangelio son los 4 libros, los primeros libros del Nuevo Testamento, o siquiera que son el Nuevo Testamento, porque el Evangelio comienza en Génesis y todavía no se acaba. Entonces, bien, ¿alguien más tiene un pasaje o versículo que quiera compartir? Ah, el Salmo, si lo quieren leer, el Salmo 22, una partecita, pero no sé si es muy largo, entonces, no sé. Pero bien, ¿alguien tiene un pasaje que estaba en la reunión pasada que quiera compartir? Qué responsables, me encantan. Muy bien. Hola, Ok, ¿quién dijo hola? Gabriel, Nicaragua. Hola, Gabriel. ¿Tú Sí, tienes? pues como dijiste, desde Génesis 3:15, cuando promete la simiente de la mujer, y también en Números 21, cuando la serpiente de bronce, y lo vuelve a repetir en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Entonces, igual apuntaban a Jesús, esos 2 pasajes. Perfecto. Eso está muy interesante realmente, porque es verdad, uno nunca piensa como que desde Génesis se hablaba de eso, o sea, desde Génesis se apuntaba a Jesús. Y eso también nos deja ver qué tan perfecto el carácter del Señor que lo planeó desde el principio. Muy bien, pero el tema de hoy no es ese, o sea que vamos a pasar al tema de hoy, claramente. Bien, entonces el tema de hoy es, dejen que llegue la diapositiva. Ok, el tema de hoy es la necesidad del Evangelio, el pecado. O sea, nosotros estamos desglosando el Evangelio de una manera en que comenzamos hablando o sea, qué es el Evangelio de forma general, al reto del Evangelio, o sea, de explicar el Evangelio, y la historia del Evangelio, que es la Biblia. Ahora vamos con la necesidad del Evangelio, que es el pecado. Para los que no saben y son nuevos, esto es como un programa que yo no cogí, pero me estoy guiando de Coalición por el Evangelio, y lo estoy traduciendo para poder traerlo aquí, pero también, o sea, no es todo de ahí, sino, por ejemplo, con la Biblia de estudio, yo buscaba los versículos para compartirlo acá. Entonces, como una mezcla de todo. Bien, entonces, la necesidad del Evangelio, el pecado. O sea, esto lo que no quiero decir la frase es que el Evangelio existe, ¿verdad? O sea, hay una necesidad en el mundo. Ok, vamos a leer esto primero. O sea, por el hecho de que hay pecado. Vamos a leer lo que dice aquí. ¿Quién quiere leer? Porque estoy hablando mucho. ¿Quién quiere leer? Yo quiero leer, Amalia. Ok, dale, Pri. Si hay algo con lo que cualquier persona, en cualquier lugar, con cualquier cosmovisión puede estar de acuerdo, es que el mundo en el que vivimos está roto. Las cosas no son como deberían. Las buenas noticias empiezan con unas muy malas. Sorry, there's a typo. Lo escribí mal aquí, pero ustedes entendieron. La cosa no iba aquí. Las cosas no son como deberían. Las buenas noticias empiezan con unas muy malas. Muy bien, gracias, Priscila. Aquí lo que habla es de que, o sea, tú puedes ser una persona atea, tú puedes ser una persona cristiana, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser católico, tú puedes ser quien tú seas, ¿verdad? Pero en lo que algo, por lo menos casi todos vamos a estar de acuerdo, es que hay algo que anda mal en el mundo, hay algo que está roto, como dice la frase, o sea, la necesidad del Evangelio, o sea, el Evangelio te da la respuesta a eso. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando mal? Y por eso dice al final que las buenas noticias empiezan con unas muy malas, que es el pecado.
Entonces hoy vamos a hablar del pecado, señoras y señores. Primero, antes de ver la definición, tú sabes, súper estructurada, díganme ustedes qué ustedes entienden por pecado. Cuéntame, háblame, coméntame. Es lo que nos aleja de Dios. Muy bien, lo que nos aleja de Dios. ¿Quién más? Desobediencia a Dios. Muy bien, desobediencia. ¿Qué más? Estoy de acuerdo. Muy bien, los noto muy participativos hoy, perfecto. Entonces, nada, vamos a ver la definición del pecado que nos da esta página que se llama God Questions. Obviamente basada en la palabra, no de que ellos se la inventaron ni nada. Ok, ¿cómo se define el pecado? ¿Alguien quiere leer? Yo no puedo leer. Aquí. No, sorry. No era Laura que quería leer. Ah, ok. Laura, que lo lea. Sí, no hay ningún problema. Sí. Sé cómo se define el pecado. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Juan 3:4. Y la rebelión contra Dios. Deuteronomio 9:7. Josué 1:18. El pecado tuvo su origen como con Lucifer, el lucero, hijo de la mañana, no contento con ser todo esto, no, espérate, con ser, no dice con ser todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo y esa fue su caída y el inicio del pecado. Isaías 14 del 12 al 15. Cambiado su nombre a Satanás, Adán y Eva con la misma seducción, Satanás, que estoy leyendo como del celular, él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva con la misma seducción. Seréis como Dios. A partir de ese momento, el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana. Y nosotros, como descendientes de Adán, hemos heredado el pecado en él. Romanos 5:12. Nos dice que a través de Adán el pecado entró al mundo y por lo tanto la muerte pagó a todos los hombres. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Somos pecadores no porque pecamos, por el contrario, pecamos porque somos pecadores. Ok, gracias, Laura. Al final suena como medio un trabalengua, pero ok. Somos pecadores no porque pecamos, por el contrario, pecamos porque somos pecadores. O sea, nuestra naturaleza es pecar. Y, o sea, eso es lo mismo que, por ejemplo, hablaba el artículo de que, por ejemplo, tu padre o tu madre pueda tener algo genético y te lo pase a ti. Eso mismo pasó con Adán y Eva. O sea, ellos pecaron y la humanidad entera entonces, desde ese momento, como que se le transmitió, o sea, en su naturaleza estaba el pecado. Ok, entonces el pecado comenzó, como nosotros sabemos, con Lucifer. Él quería ser como Dios, o sea, ese era como lo que él quería hacer, ¿verdad? Él quería ser como Dios, el orgullo en él, el ser semejante a algo que él no era, o sea, a su creador. A su creador. Eso fue lo que provocó la caída, provocó el pecado. Entonces, ese ser tentó a Adán y a Eva para pecar, y ahí vino la caída. Muy bien. ¿Alguien no entiende algo de esto? Está claro esta parte. Es como the basics. Bien. No los escucho, pero espero que estén bien. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a comenzar a desglosar el pecado en diferentes como palabras. O sea, como hicimos con el Evangelio, definimos el Evangelio en diferentes palabras, pero ahora lo vamos a hacer como de manera más profunda con el pecado. Primero vamos a hablar del pecado y la idolatría. O sea, cómo la idolatría es como un pecado básico, es como la forma de pecado básica. Y yo cuando estaba estudiando esto, yo me sorprendí, como que, o sea, yo no entendía que la idolatría era como que, o sea, sí sabía que la idolatría era un pecado, pero no entendía. Lo vas haciendo, te vas a dar cuenta de algunos trucos. El micrófono. Los cantantes, los autores, Okay. para llegar a algunas sílabas. Por ejemplo, la sinalefa, que es cuando usamos un impulso de aliento, un impulso de aire para decir. Ok, perfecto. No puedo mutear. Ok, sí, ya lo muteé.
Perfecto. Yo no quiero que sea una dictadura tampoco, pero hay que hacerlo. Perfecto. Entonces, ok, el pecado y la idolatría. Esto sí sería bueno que lo vayan anotando. Yo le dije la semana pasada que tengan su Biblia, tengan su cuaderno y todas sus cosas, porque vamos a ir desglosando versículos, vamos a ir conociendo estos conceptos. Entonces, vamos a comenzar por el pecado y la idolatría. Bien, ¿quién quiere leer aquí abajo? Yo quiero. Dale, Paola. Ok. No es una coincidencia que el primer mandamiento sea Mateo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Muy bien. Una pregunta, si yo hago así, ¿ustedes ven mi pantalla como quiera o solamente no lo ven? Yo le voy a dejar así, olvídalo. Ok. Entonces, aquí lo que habla del pecado y la idolatría es que, o sea, el pecado comienza con la idolatría. Cuando nosotros elegimos cualquier cosa por encima de Dios, escogemos cualquier cosa por encima de Dios y hacemos que otra cosa que no sea Dios sea el centro de nuestras vidas. Y es pecado porque, como dice esto, que no es una coincidencia, que el primer mandamiento que el Señor no da, o sea, no el primero, sino el más importante, que Él no dice, o sea, no sé, ok. El mandamiento que Jesús nos da, que Él dice que es el más importante, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, cuando nosotros no amamos al Señor con todo nuestro corazón y amamos otra cosa con todo nuestro corazón, eso se convierte en idolatría. Porque estamos literalmente poniendo o sea, que el centro de nuestra vida sea algo que no es Dios. Entonces, este concepto, tal vez de la idolatría, nosotros lo pensemos en nuestra cabeza y pensemos que como que, no, la gente del tiempo de antes, que ellos adoraban esta imagen y que sí o qué. Pero muchísimas veces la idolatría es tan, o sea, ahora es tan diversa, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podemos ser nuestro propio ídolo. Una persona puede ser nuestro ídolo. Una cosa, el dinero puede ser nuestro ídolo. Hay muchas cosas en el tiempo de ahora que pueden ser nuestro ídolo. Y por eso es pecado, porque quita el lugar de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios no es el centro de nuestra vida, las cosas no salen bien, obviamente. Entonces vamos a desglosar estos versículos. Primero, Éxodo 23 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Yo puedo leerlo. Dale. Okay. Éxodo 20 al 4. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ok, perfecto. Yo puse este versículo porque es como el básico, el que nosotros siempre escuchamos en la iglesia, cuando crecemos, toda la cosa. Que, o sea, está en los 10 mandamientos, no te hagas ídolos, ¿verdad? No hagas ídolos. ¿Y qué pasa? Es tan interesante ver cómo nosotros podemos ver la historia de Israel y la podemos ver reflejada en nuestra vida. O sea, Israel, ¿qué pasaba? Cuando ellos hacían ídolos, cuando ellos se apartaban del Señor, cuando ellos hacían que el centro de su vida fuera otra cosa que no fuera el Señor, ¿qué pasaba? O sea, nosotros lo podemos ver en su historia. Literalmente, todo le salía mal. Todo le salía mal. Nada le salía bien. Entonces, eso es lo que yo puse acá. Cuando Israel se apartaba del culto al Dios único, al Dios único y verdadero, se hundía en la confusión religiosa. O sea, cuando nosotros nos apartamos de quién es el Señor y comenzamos a buscar otra cosa para reemplazarlo a Él en nuestra vida, nosotros comenzamos en un estado de confusión. Y en ese estado de confusión en el que se encuentra el mundo. Perdón si estoy hablando muy rápido, yo hablo muy rápido, pero ok. Bien, entonces, el otro versículo, ¿quién lo quiere leer? Yo puedo leer. Perfecto, dale. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la escogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Okay. La parte que quiero recalcar en este versículo es, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando esta parte fue la que yo saqué de la Biblia de estudio, hablaba de cómo cuando dice os convertisteis, describe lo que la Biblia llama en otros pasajes arrepentimiento. O sea, vamos a imaginarlo de esta forma. Si nosotros tenemos que convertirnos, ¿verdad?
como dice aquí, convertirnos de los ídolos, es que algo estamos haciendo mal. Si hay que arrepentirnos es porque algo está pasando mal. Se habla en versículos como Mateo 3:1, por eso digo que vayan anotando, porque hay mucha información que no la vamos a cubrir ahora, y ustedes pueden leerla más tranquilo en sus casas. Pero sí, Mateo 3:1, Mateo 3:1, el 2, el capítulo 2, 4 al 7, Hechos 2, el 38, etc. También el versículo habla de que la salvación incluye el hecho de que una persona se aparte del pecado y la confianza en dioses falsos para volverse a Cristo. O sea, el versículo implica que, como ya dijimos, tenemos que, para nosotros no pecar en ese sentido, apartarnos de esos ídolos que están en nuestras vidas y acercarnos a Dios. No podemos, como decíamos ahorita, no podemos, o sea, estar en el medio, no podemos tener ídolos y decir que amamos a Dios. Porque si decimos esas dos cosas, o sea, realmente nos estamos contradiciendo. No hay dos centros del universo, digamos, o no hay dos centros en nuestras vidas. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Muy bien. Aquí hay una parte que es interesante, es recalcar, que es la que tiene la flecha, que dice: aquellos que se convirtieron a Cristo abandonaron la adoración de ídolos muertos para convertirse por voluntad propia en siervos del Dios vivo, como ya hablábamos. O sea, era un sentido de que ellos le daban la espalda a esos ídolos para dirigirse hacia Dios. Ellos no le daban la espalda a los ídolos y buscaban más ídolos, era la espalda a esos ídolos para ellos ir directo hacia el Dios que dice aquí, vivo y verdadero. Y ese fue un testimonio porque, o sea, está hablando el versículo de que ellos lo estaban viendo, o sea, ustedes me cuentan acerca de eso que pasó en sus vidas. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esto? Para que no se haga como un monólogo, si alguien tiene un comentario o lo que sea. Si no, no importa. Del tema de la idolatría, yo creo que algo interesante también es que yo creo que nosotros tendemos a caer en idolatría cuando cogemos deseos buenos que vienen de Dios, que están puestos en nosotros por Dios, y los satisfacemos en los lugares incorrectos. O sea, como hay una frase de Agustín que dice que, ya la tengo aquí, la voy a leer, o sea, súper corta, que dice que él era como que él estaba enamorado del amor y de ser amado y de amar, y entonces él explica que realmente eso lo llevó a muchísimo pecado, porque él empezó a satisfacer esos deseos con personas y poner en el primer lugar de su vida el amor de las personas, y tanto el amar a otras personas como el hacer cosas para que las personas lo amen. Pero entonces él dice que al final ese sentimiento que él tenía era un sentimiento que estaba puesto por Dios en su corazón, que debía ser satisfacido en Dios. O sea, era que él tenía como hambre de Dios, y como que eso yo creo que es importante, que podamos como identificar nuestro deseo y saber dónde que deben de ser satisfechos, que no es que hay que eliminar los deseos, simplemente que hay que usarlo de la manera correcta. Sí, totalmente. Eso es muy interesante, porque realmente eso de eso que hablaba, por ejemplo, la frase que tú dijiste de Agustín, el amor es bueno, o sea, el amor hacia los demás y el amor y tú, o sea, querer que los otros te amen es bien, pero cuando eso se vuelve, como hablábamos, el centro de tu vida, cuando esos deseos no están bien intencionados, ¿verdad? Como dice Isa, cuando esos deseos no están bien intencionados, entonces se vuelven en idolatría, se convierten en idolatría para nosotros. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestra vida se vuelve idolatría. Y esos deseos buenos que el Señor pone en nuestro corazón, como ella decía, saberlos redireccionar hacia el Señor. Muy bien, gracias Isa por hablar. ¿Alguien más quiere decir algo? En verdad yo, o sea, con eso de que está diciendo Isabela, que yo creo que ahora mismo, o sea, como con lo que tú comentaste, que no necesariamente tiene que ser idolatría, como que antes era como que súper estricto, que esto y aquello, que las imágenes, que esto y aquello. Pero yo creo que ahora es muy fácil tú caer poniendo algo de primer lugar sin tú darte cuenta que no es algo necesariamente malo. Algo inofensivo como tu estudio, o sea, tu estudio es bueno, o sea, es necesario para ti, pero tú lo puedes poner inconscientemente como primer lugar. Igual lo mismo que dice Isa, como que el amor no es malo, pero hay que ser consciente de no caer en automático y sin querer tú meterte en no dejar a Dios de primer lugar. Totalmente.
Gracias por compartir eso también. Que alguien tiene el micrófono abierto, déjame mutear, yo creo que Diana la mutea, ok. Que yo creo que es súper importante eso que tú dijiste, porque muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, yo creo que Isa también lo dijo, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que esas cosas en nuestra vida son ídolos. O sea, nosotros decimos, no, yo no tengo ningún ídolo, o sea, yo amo al Señor 100%, pero esas cosas como que son muy inofensivas o como muy, o sea, se esconden como muy fácil y hay que tener cuenta de eso. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con la palabra. Soreni, ¿tú querías decir algo? Realmente yo iba a decir algo parecido a lo que decía David. Creo que David era el que estaba hablando. Y lo que él dijo realmente era muy completo. Y añadiendo solo un poquito a eso, porque realmente él lo expresó muy bien, que a veces nosotros, como él decía, hacemos ídolos de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Y vámonos un poquito a algo más común. Nosotros tenemos una idolatría inmensa con las redes sociales y nosotros ni siquiera lo sabemos, porque a la hora que nosotros despertamos y lo primero que hacemos es tomar nuestro celular antes que tomar la Biblia, nosotros estamos poniendo a la tecnología en el lugar que debe estar el Señor. O cuando nosotros callamos la voz del Espíritu Santo para escuchar y seguir nuestros propios deseos, nosotros lo estamos parando del trono a Él para sentarnos nosotros en el trono de nuestro propio corazón, un corazón que le cedimos a Él porque entendíamos que éramos demasiado pecaminosos. Y entonces era algo así como en esa línea, que a veces somos tan recurrentes a la idolatría y pensamos que los únicos idólatras son los que se postran ante imagen o se crean dioses. Sí, totalmente, wow, me encantó eso que tú dijiste. Nosotros nos ponemos a nosotros en el trono de nuestro corazón, cuando realmente nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, por una razón. Y eso también yo quiero decir, yo creo que la mayoría de aquí, no todos, son cristianos protestantes. Y nosotros muchas veces tendemos a nosotros como juzgar o etiquetar a los católicos, mira, ellos son un idólatra, mira, ven esa gente, ellos ven mira que ellos adoran a María, o sea, son cosas que nosotros mismos no hemos dicho a nosotros, o sea, no son cosas que tú le preguntas a un católico y ellos te lo han dicho, no, son cosas que nosotros le hablamos entre nosotros. Y ellos son un idólatra, ellos no saben de eso, ellos siempre están rompiendo los mandamientos, que sí o qué. Pero me parece muy gracioso porque nosotros mismos en nuestra vida, si sabemos que la idolatría no es solamente la cosa de imágenes, nosotros nos convertimos en idólatras. Entonces, me parece muy gracioso ese punto. Entonces, bien. Ya vamos a pasar entonces al segundo punto. Ok, el pecado como errar al tiro o fracasar. Yo puse miss the mark aquí en inglés, porque yo no sabía cómo traducir eso realmente. Es como raro de traducir. Pero es como eso, es como tú fallas, como que cuando tú tiras algo a un punto, por ejemplo, tú estás tirando dardos y tú fallas al punto que, pues, ajá. Vamos a comparar el pecado de esa forma. Entonces dice acá que el pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios. O sea, el pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios. ¿Quién quiere leer lo que está ahí abajo? Yo puedo leerlo. Dale, Roja. Ok, eso es serio porque Dios es un Dios santo y nos da sus estándares. El pecado es perderse de lo mejor que Dios nos tiene preparado de acuerdo a su palabra. Y es por eso que Cristo se volvió el portador de nuestros pecados para permitirnos venir a la presencia de un Dios santo por su obra sumo sacerdotal en la cruz. Amén. Entonces, nosotros aquí estamos hablando de que Dios, o sea, hay un estándar que es el Señor, ¿verdad? Y el pecado, o sea, es perderse. O sea, el Señor no crea y no creó con una forma y una visión que Él quería que nosotros tuviéramos. Y si Él lo crea, Él sabe cómo mejor nosotros funcionamos. Entonces, el pecado lo que hace es que nosotros no podemos llegar a ese estándar, o sea, fallamos, tratamos y fallamos, we miss the mark, o sea, fracasamos, y no vivimos como el Señor quiere que vivamos, o sea, no vivimos a plenitud como el Señor quiere que lo hagamos. Bien, vamos a seguir, entonces. Entonces, eso se conecta ahora con la otra que dice, olvídense de eso de que science class, ok. Como el pecado, como no dar la talla. ¿Qué ustedes entienden por no dar la talla? Cuéntame. Voy a quitar esto para que no lo vean. ¿Qué ustedes entienden por no dar la talla? Yo entiendo que es cuando, o sea, cuando tenemos un llamado y no lo cumplimos.
Yo creo también que eso es algo, como que el ver el pecado así, algo sumamente contracultural también, porque como que nuestra cultura actual constantemente nos está diciendo que nosotros somos suficientes, que nosotros damos la talla, que tú puedes, pero realmente no, nosotros no damos la talla con las expectativas que el Señor tiene para nosotros y para eso necesitamos a Cristo. Amén. Exactamente, es un muy interesante punto. ¿Quién más? ¿Qué me dice? ¿Cómo ustedes ven? O sea, ¿qué ustedes entienden por dar la talla? Yéndome por la misma línea que decía Isabela, también, o sea, si nosotros fuéramos o diéramos la talla, ¿verdad? No, el Señor, o sea, Jesús no hubiese tenido que venir al mundo y salvarnos. Por lo tanto, el pecado no nos hace suficiente, como ella dice, sino que we fall short de poder ser santo, de poder ser perfectos, que es la razón por la que Jesús tuvo que venir. Sí, tú tocaste un punto muy importante, que si nosotros diéramos la talla, o sea, si nosotros pudiéramos dar la talla, realmente no necesitaríamos el evangelio, que es todo el tema que estamos hablando ahora, y no necesitaría, o sea, y el tema del pecado, tú puedes pecar, pero no importa, tú das la talla, o sea, tú puedes arreglarlo tú mismo, ¿tú entiendes? Entonces no fuera tan importante lo que estuviéramos hablando. Ok, antes de leer eso, yo puse una pelota de tenis ahí para recordarme de la historia de no dar la talla. Yo no puse la pelota de tenis porque a mí me gusta jugar tenis, pero coincidencialmente la persona del video jugaba tenis también. Entonces, él decía que cuando él comenzó a jugar tenis, él decía como que él practicaba y toda la cosa, y él comenzó a decir, wow, yo soy como, o sea, yo soy como un buen jugador de tenis. O sea, yo creo que yo soy un duro, para ponerlo como más nosotros. Yo soy un duro jugando tenis. Pero cuando él vio, llegó una persona que era mucho mejor que él vio a una persona y yo digo, no, pues yo no sirvo. O sea, delante de esa persona, no, pues yo no sirvo, yo no sirvo para nada en tenis. Entonces después él vio a otra persona que era mejor que la otra persona y él seguía diciendo, no, así no, yo me voy a retirar del tenis, ¿tú entiendes? Entonces eso me pareció muy gracioso porque justamente eso es lo que nos pasa con el Señor. Cuando nosotros, hacia el no dar la talla, es que nosotros nos comparamos con Cristo y nosotros no somos ni cerca de lo que deberíamos ser. O sea, ni cerca, ni cerca, ni cerca. O sea, nada. Ok, vamos a leer aquí. El pecado, en última instancia, solo se puede definir cuando tenemos el estándar correcto. Nosotros, o sea, el pecado existe, o sea, el pecado, lo que está mal y lo que está mal, como nosotros lo definimos, porque existe una realidad de que hay bien y de que hay mal. Y esa realidad de que hay bien y que hay mal, solo la puede definir Dios. ¿Por qué? Ponte a pensar en esto. Esto es algo que yo leí en un libro, en el libro de C.S. Lewis, de Mero Cristianismo. Yo hablo mucho de ese hombre, pero no importa. Yo lo leí en ese libro y fue súper interesante. Yo creo que ese argumento a mí me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque él hablaba de cómo si... ok, déjame organizar la idea. Ok, él hablaba de que tiene que existir una verdad absoluta o un estándar de lo que está bien. ¿Por qué? Porque si lo que está bien y lo que está mal fuera es relativo, entonces nosotros no tenemos realmente mucha razón para culpar a los nazis de lo que ellos hicieron. Porque si lo que está mal y lo que está bien es relativo, o sea, realmente tú puedes pensar que esto está bien y tú puedes pensar que esto está mal, entonces realmente nosotros no tenemos por qué culpar a los nazis, porque para ellos eso pudo estar bien, ¿sí o no? O sea, tiene sentido lo que estoy diciendo. Suena como algo loco, pero tiene sentido. Muy bien. Entonces, tiene que haber un estándar de algo que defina lo que está bien y lo que está mal. Él también hablaba en el libro de que nosotros venimos como de nacimiento, o sea, nosotros venimos de nacimiento con ese sentido. Por alguna razón, si alguien te dice como que, mira, tú hiciste esto mal, tu primera reacción va a ser defenderte y tú decís como que no, yo hice esto bien, yo hice esto por esta razón y por esta razón y por esta razón. Si la verdad o lo que tuviera mal o lo que tuviera bien fuera relativo, ¿por qué nosotros tenemos el deseo constante en nuestro corazón o en nuestra mente de decir, o sea, de actuar siquiera cómo está bien o cómo está mal? ¿Tú entiendes? Porque nosotros tenemos esta reacción repentina a justificarnos, a justificar lo que nosotros hacemos. Tiene que haber un estándar. ¿Alguien quiere hablar de esto? Porque realmente un tema como, se está saliendo un chin, pero es para nosotros hablar de la talla. O sea, nosotros estamos dando la talla, estamos hablando de un estándar. ¿Alguien quiere comentar? Yo quiero comentar algo, justo con relación a eso que tú decías. Dale. Y es que personalmente yo creo que el justificarnos es como una autodefensa de nuestro ego o de nuestro orgullo. ¿Por qué? Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando nos llaman la atención a algo, sea nuestros papás, nuestros líderes o sea quien sea,
es automático que nos sale una excusa o una justificación. Y después a veces hasta nosotros nos detenemos y pensamos, pero ¿por qué yo dije tal cosa? Yo debí solamente escuchar y hacer silencio. Y lo que pasa con la corrección o cuando nosotros nos justificamos, porque básicamente una justificación viene luego de una corrección, es porque a nosotros nos lastima el ego sentir que en algo fallamos, que no hicimos algo como queríamos hacerlo o como nosotros teníamos planeado que nos saliese. Y eso va conectado como que esa planificación, eso que nosotros queríamos hacer, teníamos que hacer, ¿de dónde sale? O sea, ¿de dónde sale nuestro deseo natural de nosotros como que ir en contra y decir, no, esto es lo que yo debería de hacer? Tú sabes, porque obviamente nosotros somos malos por naturaleza, pero entonces, si hay algo malo maquinándose dentro de nosotros, entonces tiene que haber como una fuerza contraria y eso está en nuestra conciencia. O sea, yo quiero hacer bien, pero que el bien, si el bien, ¿quién lo define el bien? Y nosotros entendemos, como cristianos, que el bien y el mal lo define Dios. Carla, dale, sorry que no vi tu mano. Sí, tranquila. Dos cosas. Primero, yo me estaba preguntando como que, ¿qué es ser un cristiano normal? Y pensándolo bien, o sea, Cristo es nuestro modelo de ser un cristiano normal y nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, como que corroborando con ya lo que han dicho anteriormente, uno necesita a Jesús, porque si uno fuera perfect, no tiene sentido el evangelio, no tiene sentido el plan de salvación. Y otra cosa que me pasaba pila es que cuando yo pecaba, como que yo siempre soy muy controladora, como que yo quisiera como que be perfect y no cometer pecado, pero lamentablemente uno vive en una fallen world y uno es pecador, ¿verdad? Entonces uno tiene que someterse. Y, claro. Y aunque, o sea, we need Christ, cuando uno peca, hay veces que uno dice, mierda, yo he pecado demasiado, ya yo no puedo volver atrás, yo no puedo volver a donde Jesús. Y eso es una mentira del diablo, del mismísimo diablo, porque, o sea, para eso necesitamos a Cristo. Y además, Él ya pagó el pecado, o sea, ya pagó el precio del pecado y es un journey, no es como que, ok, pequé, ya me quedo en el piso, ya me quito del cristianismo, no, o sea, tú te levantas, le pides perdón a Dios, trata de no volver a cometerlo y sigue adelante, porque lamentablemente Christianity no es como que lo más lindo del mundo, pero por lo menos uno tiene a un Dios perfecto que está a tu lado, que trabaja a tu favor y que tú puedes utilizarlo para tú salir adelante y mostrarle al mundo el brillo que Dios te y el propósito que te ha impuesto en ti. Así que sí, amén. Amén, totalmente. Me gustó mucho que tú tocaras el punto de que un cristiano, o sea, cómo debería de ser un cristiano, es como Cristo. O sea, hace un tiempo, gracias a Carla por compartir. Okay. Entonces, hace un tiempo, yo creo que yo lo conté, yo no sé si fue la semana pasada o no sé si fue aquí ni siquiera, pero ve. Que yo decía que, yo no sé si fue aquí realmente, pero no importa, yo lo voy a decir de nuevo porque hay gente nueva. Que hay gente que, porque yo me oigo doble. Ajá. Ok, bien, ya era que alguien tenía el micrófono encendido, mi amiga Diana. Ok, entonces, yo decía antes, me preguntaban como que, por ejemplo, un tema random, el feminismo, ¿por qué tú no te como que identificas con el feminismo o lo que sea? Ustedes pueden pensar como ustedes quieran, yo estoy hablando de un ejemplo, pero ok. Porque tú no te identificas con el feminismo, entonces yo respondía como que, no, porque yo siento que lo que está pasando ahora no me representa, hay cosas que sí, pero hay cosas que yo no me siento cómoda como llamándome feminista porque me estuviera identificando con prácticas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, una persona me preguntó como que, entonces, ¿no sería lo mismo tú diciendo que tú eres cristiana? Porque en el cristianismo hay prácticas que tú no estás de acuerdo. O sea, personas que hacen cosas que tú no estás de acuerdo, no en prácticas, sino personas que son cristianas y dicen que son cristianas y hacen cosas con las que tú no estás de acuerdo. Y yo me ponía a pensar, y el otro día hablando con mi hermana, yo decía, yo lo dije en la oración, eso, ya me acordé. A ver. Entonces yo me puse a pensar, y lo vi en un video y hablaba con mi hermana, que la persona con la que nosotros tenemos que identificarnos cuando decimos que somos cristianos es Cristo. Es como lo dice acá, el pecado no es como me veo cuando me comparo con otras personas, es en última instancia quien soy en presencia de Dios. O sea,
tu estándar de quién tú deberías de ser como cristiano no debe ser fulanito que tiene 10 años en la iglesia y que se graduó del ministerio o que hizo misiones o lo que sea. Aunque ellos sean súper guau y que tú lo veas y que uff, es lo mejor. Nuestro estándar de cómo ser cristiano es Cristo. Nuestro estándar, o sea, Él hizo todo perfecto, Él no hizo nada malo. Y todas las personas van a fallar, todas las personas van a mostrarnos un perfil caído y un perfil malo de lo que debería de ser un cristiano. Entonces, sí. Me estoy extendiendo en esta parte, pero ok. Bien, vamos a analizar todo el versículo. ¿Quién quiere leer Romanos 3:23? Amén. Ah, no. Mamá, espérate. Ok. Dale, Diana. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Esas dos versiones. Sí, okay, exacto, son dos versiones diferentes. La puse diferente porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese versículo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero esa es la versión como la Reina Valera, creo. Pero en esta dos versiones, en la nueva traducción viviente y en la nueva Biblia de las Américas, es muy interesante cómo ellos hablan de que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa versión me encantó, o sea, lo pone tan claro, literal lo que estamos diciendo. Nadie, o sea, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta que Dios estableció por nosotros. Y la otra dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. O sea, nadie la puede alcanzar. O sea, es como decimos aquí. Ay, espérate. Ajá, ok. Es como decimos aquí, no estamos dando la talla, no lo podemos alcanzar. Muy bien. Entonces, el siguiente versículo, ¿quién lo quiere leer? Yo puedo. Ok. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para la muerte. Muy bien, gracias. Entonces, aquí en este versículo habla de cómo nosotros éramos, de cuál es nuestra naturaleza. O sea, dice estábamos porque en el momento en que que el Señor nos cambia, o sea, tenemos un encuentro con el Señor, por nuestra naturaleza pasa a ser el nuevo hombre. Pero este es nuestro estado natural como ser humano. En un sentido de perversión moral, para describir la condición, o sea, está hablando de este versículo, la condición, perdón, se me olvidó hablar, condición humana no redimida del hombre. Aquellos residuos del hombre viejo que quedarán en el creyente hasta el momento en el que reciba su cuerpo glorificado. O sea, esos residuos de la pecaminosidad van a quedar en nosotros, lamentablemente, hasta que nosotros podamos llegar al cielo. Pero el Señor nos redime. El Señor, o sea, es el plan del Evangelio, es literalmente por lo cual estamos hablando aquí. Es que nosotros tenemos una esperanza de nosotros poder ser redimidos y cambiados para no quedarnos en esa naturaleza pecaminosa que nos lleva ¿a qué? A la muerte. Ok, vamos a ir. Okay. Ya casi son las 10 y falta un poquito. No tanto, ok. Entonces, el siguiente tema. Ok, una pregunta. Están anotando por lo menos los temas para que no se pierdan. Y eso. Ok. El pecado como rebelión. Muy bien. ¿Qué entienden ustedes por el pecado como rebelión? O sea, ¿qué les llega a la cabeza cuando ustedes escuchan eso? Cuéntenme. ¿Qué les llega a la cabeza cuando ustedes escuchan el pecado como rebelión? Yo ahora mismo estaba pensando, incluso cuando Carla estaba hablando, que muchas veces nosotros vemos el pecado como una lucha entre nosotros, que no queremos pecar, pero pecamos, y eso es una realidad. Pero también hay muchas veces que el pecado realmente es un sentido de rebelión en nosotros, que nosotros queremos pecar. Y muchas veces hacemos cosas simplemente como porque son pecados. Perdón que estoy citando mucho a la misma gente, lo que pasa es que tengo que leer ese libro por tarea, entonces cuando me pasa eso, yo como que cito a la misma gente. Sí, pero no importa. en el libro que me estoy leyendo, que es de Agustín, él relata un incidente en el que él se robaba unas peras con sus amigos cuando él estaba como en bachillerato. Y él dice, la descripción, él dice las peras, y el libro entero se centra más o menos en ese incidente. Y uno dice como que ¿cuál es la gran cosa? Que él se robara una pera. Pero entonces él dice que las peras eran malísimas, o sea, ni siquiera sabían bien y eran feas, pero que él se robaba la pera simplemente por el hecho de que quería robar.
O sea, él no tenía hambre, él tenía comida en su casa, las peras se veían malas y eran feas, pero el deseo de pecar en nosotros es sumamente grande. O sea, nosotros pecamos porque nos gusta pecar, no solo porque, ay, que la vida me da la cosa y bueno, hay que pecar. No, nosotros queremos pecar, somos malos. Sí, total. Yo quería comentar algo. Dale, Diana. Yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeña, ¿verdad? Yo, o sea, desde los 8 años yo estaba en la iglesia y a mí siempre me enseñaron, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro. Pero llegó mi tiempo de rebeldía, dígase edad 13, 14, 15 años, donde yo no quería hacer lo que me decían. Que me decían, no, que tú no puedes escuchar música secular porque tú solamente puedes escuchar a Jesús Adrián Romero, que no sé qué. Entonces yo, por mi rebelión que yo quería, tú sabes, ser popular y la pámpara y todo, yo comenzaba a poner bachata aquí en la casa y poner música así, que secular. Y a mí me dio una pela tan grande por eso. Pero, o sea, yo lo hacía no por el hecho de que a mí me gustara, sino más por el hecho de yo, o sea, como revelarme en mi casa y revelarme en que yo no iba a hacer lo que a mí me decía y no me iban a imponer a hacer algo que yo no quería. Sí, totalmente. Es el punto que ustedes como que daban lo mismo, que no era porque a Diana le gustaba la bachata o a la persona del libro le gustaba la pera, porque nosotros tenemos algo dentro de nosotros que nos lleva al pecado, que nos hace pecar, y es, o sea, en nuestra naturaleza, como hablábamos al principio. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, respondiendo a la pregunta, como que el pecado como rebelión, yo diría como que sería como directamente en contra de Dios, algo que está en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de quién Él es. Eso yo definiría como el pecado también. Totalmente. Muy bien, entonces vamos a pasar al pecado como rebelión. Dice aquí, básicamente, o sea, simple, el pecado es la rebelión a la ley de Dios. Y aquí hay una pequeña como ilustración. Si camináramos hacia un acantilado, ok, no sé por qué puse decimos, pero decimos, yo escribo bien, ok, estaba rápido, typing, ok. Si camináramos hacia un acantilado y decimos, yo no tengo que vivir de acuerdo a la ley de la gravedad, ok. Si camináramos hacia un acantilado y decimos, yo no tengo que vivir de acuerdo a la ley de la gravedad, yo puedo vivir bajo mis propias reglas. ¿Qué ustedes creen que pasaría? Si ustedes van a un acantilado y digan, yo no creo en eso de que ley de gravedad, déjame tirarme por aquí, porque yo vivo como en mis reglas. ¿Qué ustedes creen? Esa va a ser tu última creencia porque te va a tirar de Muy bien, gracias por el chiste, Ravine, muy adecuado. Entonces, ok, estoy admitiendo, gente. Entonces dice, claramente nosotros sabemos qué pasaría, no somos brutos. Entonces, nunca diríamos que las leyes de la gravedad son demasiado arbitrarias. O sea, nosotros no vamos a comenzar, esa ley de la gravedad, sí fluyen las leyes de la gravedad, siempre me están controlando. Nosotros no decimos eso. Hola, ayer. Nosotros no decimos eso, ¿verdad que no? Entonces, porque entendemos que tenemos que vivir en referencia a ellas. O sea, nosotros entendemos, por lo que vemos claramente en nuestra vida, que nosotros tenemos que vivir atados a la ley de la gravedad, porque si no, pasan cosas malas. Entonces, ¿qué pasaría, como ya dije al principio, si rompiéramos la ley de la gravedad y saltáramos? Obviamente no vamos a... Me gusta esa metáfora, Amalia, está chula. Está chula, no, sí, está heavy. Ya cuando la escuché yo, qué heavy. Entonces, entonces bien, ¿qué pasaría? La persona en el video hablaba de que, entonces, ¿qué pasaría si tú te tiras del acantilado? Y tú dices, vamos a darle para allá, no le voy a hacer caso a la ley de la gravedad. Él decía desintegración, muerte. Él lo decía así, muerte, desintegración. O sea, eso es lo que pasaría si tú no le haces caso a la ley de la gravedad. Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿Cómo a qué le suena? ¿Cómo que a qué se parece? Cuéntame. Al Señor. Muy bien, gracias por el apoyo. Muy bien. Obviamente suena a Dios, ¿verdad? Suena a nosotros como humanos rebeldes. Decimos, o sea, el mundo en general dice, no, yo no tengo que hacer caso a la ley de Dios, o sea, Dios no sabe de eso, yo no tengo por qué regirme a la ley de ese Dios. ¿Qué pasa? Que el mundo entonces en esa rebeldía se dirige hacia la destrucción, como nosotros en un acantilado. O sea, el mundo está en un acantilado, las leyes de la gravedad son las leyes de Dios, y dice, yo no le voy a hacer caso a las leyes de la gravedad, acá, las leyes de Dios, y se tira por el acantilado, y por eso es que nosotros estamos viendo la destrucción en el mundo. Por eso es que vemos nuestro mundo deteriorarse poco a poco, porque se opone, o sea, se revela a las leyes del Señor.
Aquí dice, cuando vivimos como si Dios no fuese Dios, no llegamos a ser a plenitud las personas que Él nos creó para que fuésemos. O sea, ese concepto de que el Señor nos crea y Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe qué es literalmente lo que nosotros necesitamos, es porque Él fue el que nos creó. Es porque Él creó la ley para que nosotros viviéramos y nosotros fuéramos plenos y felices en ella. Y si nosotros vamos en contra de esa ley, pues no nos va a ir bien. Es lo mismo que pasa con la ley de la gravedad. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de eso? Sí, yo. Dale. Ok. Ajá, que yo iba a decir, ok, que yo me he dado cuenta que a la mayoría de los niños, o vamos a decir que un grupo de padres cristianos, a los niños le dicen como que no hagas eso porque es pecado, pero no le explican el por qué. Y eso es muchas de las razones por lo cuales, vamos a decir, más adelante, ese niño que tú le dijiste que no, porque es pecado, se queda frustrado y cuando es más grande comete esos pecados o comete esos errores porque tú no le explicaste realmente las consecuencias o lo que conlleva hacer eso. Y algo que realmente me ha impactado y que, o sea, lo estoy aplicando y como que cambié ese switch, como que hay veces que las leyes uno lo ve como algo malo, como algo que o sea, existen para romperlo y que solamente tú tienes satisfacción si lo rompes y no. Para restringir. Exacto. Las leyes fueron creadas para protegernos de las consecuencias que eso puede causar si tú rompes esas leyes. Por ejemplo, el yugo desigual no es porque Dios quiere lastimarte de que, ay, yo no quiero que tú ames a esa persona. No. O sea, Dios sabe que si tú sumas 2 más 2, si tú sumas 2 más 2 y no va a dar 4. O sea, es que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas y, o sea, eso se puede glosar pila, pero eso, el punto es que las leyes son para protegernos, no tanto para restringirnos y es de maldad que están ahí. O sea, no es para eso. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Nosotros podemos aplicar eso de la ley de la gravedad en cualquier ley. O sea, si tú, o sea, dices, no, yo voy a romper la ley del semáforo, pues lo que te puede muy fácilmente chocar. Si tú dices, voy a romper tal ley, o sea, las leyes, como tú decías, Carla, existen para protegernos. Y eso es lo mismo que pasa con la ley del Señor. Y ya nosotros establecimos que el estándar es Dios y Él pone la ley porque Él lo creó y Él sabe lo mejor para nosotros. Ok, next. Entonces, esos 2 versículos pequeños, ya yo creo que estamos acabando, déjame ver. Sí, ok, ya el siguiente punto. Ay, no, todavía, ok. Ok, yo lo voy a leer porque ya está como tarde, pero ok, y son cortos. Lamentaciones 3:42 dice, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, tú nos has perdonado. Entonces, yo quiero que ustedes vean la conexión que hay entre este versículo y después Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces la conexión que existe aquí es que, como hablábamos, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Entonces, ¿qué pasa? Esa rebelión a qué nos lleva. El pecado de la rebelión trae muerte, como hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado de la rebelión, nos dice la palabra, que lo que va a traer es muerte. Para que ustedes vean que no solamente se aplica como un ejemplo, está en la palabra. La paga de ese pecado de la rebelión, pues es la muerte. Y la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros vamos aprendiendo acerca de la persona del Evangelio, que es Jesús, que son como la buena noticia, como que comenzamos hablando feo, como que, ay, todos pecamos, todos somos malos, pero vamos a encontrar la esperanza después del otro lado, como del otro lado de la moneda. Entonces, ya para concluir, el último, como comparación del pecado con una forma, vamos a solamente leer este versículo, del pecado como depravación. Estos otros versículos están aquí al lado, para que, o sea, lo anoten, si ustedes quieren, lo pueden buscar también, pero vamos a leer este en grande. ¿Quién lo quiere leer? Porque me duele la garganta de hablar. ¿Quién lo quiere leer? Yo puedo. Dale, Fran, Shelly. Ay, qué linda, dale. Ok. Efesios 2, del 1 al 3. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al principio
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, Chely. Ese versículo literalmente resume todo lo que nosotros hemos hablado. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Nosotros anduvimos en ese delito y pecado. Y hay una diferencia que nosotros tenemos que entender, que nosotros antes de conocer al Señor, o sea, si tú eres cristiano, antes de conocer al Señor, nosotros, nuestra naturaleza era ser pecadores, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Señor, no es que nosotros vamos a dejar de pecar, sino que nosotros vamos a dejar de vivir en el pecado. De que vamos a dejar de que eso sea una práctica en nuestras vidas. Y lo que se va a reemplazar por esa práctica va a ser la de la santificación, que ya más para adelante vamos a hablar de eso. Bien, el pecado como depravación es que el ser humano era depravado, era malo, era lo peor que podía haber. Lo seguimos siendo, no se crean, o sea, lo somos seres humanos depravados. Pero la buena noticia es que el Señor nos limpia y el Señor se pone como intercesor entre Dios y nosotros. O sea, la depravación lo que causa es muerte. La depravación es nuestro estado natural. Y el Señor reemplaza eso. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, para concluir, vamos a hacer algunas preguntas de reflexión. Yes. Ok, déjame salir de aquí. Ok. Vamos a hacer una pregunta de reflexión. Están aquí. Están en inglés, pero yo lo voy a traducir. ¿No? Ok. Entonces... según lo que hemos hablado, ¿cuál es la forma como la primera forma que existió de pecado? O sea, ¿cuál ustedes creen que pudo haber sido la primera forma que existió de pecado? Como la más básica. Dale, Roja. O sea, tú dices como el orgullo quizá de Lucifer. Sí, eso es lo que dice aquí. Ok, espérate. La forma básica de que hablamos al principio, o sea, como que la que nace es idolatry, o sea, idolatría, ¿verdad? Pero eso se conecta con el orgullo, porque ¿qué pasa? Lucifer quería ponerse en el centro, o sea, él quería ponerse en el trono, él quería ser su propio ídolo, y eso era el orgullo, eso es básicamente el orgullo. Entonces, podríamos decir que el primer pecado fue el orgullo, pero que como el básico es la idolatría. Muy bien. ¿Cómo nosotros definimos entonces la idolatría ahorita? Ahí dice Carson, porque es del artículo que hemos estado sacando la cosa, pero ok. ¿Cómo nosotros definimos la idolatría? No importa que no esté ahí, díganme lo que ustedes piensan. ¿Cómo definimos la idolatría ahorita? Yo diría que cualquier cosa que está en el lugar de Dios, cualquier cosa que en nuestro corazón que sea número uno. Muy bien. Que no sea. Perfecto. Placing, exacto. Poner a alguien que no sea Dios en el centro de nuestra vida. Perfecto. Muy bien. Entonces, ok. ¿Qué estándar pone la persona del video, verdad? X persona, para ayudarnos a definir el pecado? Espérense. Ajá. ¿Qué estándar pone la persona del video para ayudarnos a definir el pecado? Lo hablamos mucho de eso. Cristo, Jesús, Dios. O sea, es el estándar que nosotros tenemos para saber el pecado. Sí. Ok, exacto, perfecto. Exacto. La santidad y la rectitud del Señor. O sea, es el estándar que nosotros nunca vamos a llegar. O sea, nunca vamos a dar la talla. Pero ¿quién dio la talla? Acompáñanos en el próximo capítulo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de nosotros rechazar o ignorar la ley de Dios? ¿Qué estábamos hablando de eso? ¿Cuáles son las implicaciones de rechazar o ignorar la ley de Dios? Que nos vamos a morir. Muy bien. Muerto, muy bien. Death and disintegration. Desintegración, muerto. Esas son las implicaciones de nosotros rechazar la ley de Dios. Y no porque Dios diga como que tú te vas para el infierno, o sea, tú te vas a morir porque yo lo digo y tú, porque tú no me... No, porque nuestra naturaleza causa eso. O sea, nosotros vemos el estado del mundo ahora y el pecado, eso es lo que ocasiona. Esa es la dirección que da el pecado. Es como un imán que no puede dejar de irse al imán porque eso es lo que lo atrae. Entonces el pecado atrae muerte y desintegración. Muy bien. Y la última pregunta.
Ok, entonces, ¿cómo nosotros? Ok, ella no, porque no expandimos en la depravación. Pero ok, entonces, comentarios finales, ¿qué quieren decir? ¿Algo que comentar? Me encanta todo. Eres el final, Amalia. Dios te usa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es el final. Muy bien. Perfecto. Ay, tú. Es relajado, mi amor, pero no te quille. Pero ok. Bien, entonces vamos ahora para terminar y concluir. Gracias a todos los que se unieron. Realmente me encanta que se hayan unido y que hayan De nada. participado. 500 pesos. Gracias, Diana. Un placer, un placer. Ok, perfecto. Entonces no voy a dejar nada para la próxima semana, pero sí les voy a decir en el programa. Vamos a buscarlo. Ok, la próxima semana vamos a estar hablando de... no está aquí. Concho, yo no sé escribir últimamente. Pero ok, la siguiente semana vamos a estar hablando de la persona del Evangelio, Jesús, y de el regalo del Evangelio, la gracia. So fun. Entonces, nada, ¿quién quiere orar para concluir? Voy a dejar de share. No sé cómo dejar de share. Ok, stop share. Ok. ¿Quién quiere orar para concluir? Yo oro, está bien. Dale. No se maten. Dale, Diana. Sí, el eco es por Frederick, ya tú sabes. A ver. Ok. Señor Padre Eterno, te damos gracias por este día, por este momento que tú nos has permitido, Señor, estar aquí, escuchando tu palabra, poder, Señor, discernir en las cosas de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por la explicación de hoy. Gracias por Amalia, Señor, por su vida, por este grupo, Señor, todas las personas que están aquí, Señor. Que tú sigas bendiciendo, Señor, la vida de cada persona, que tú sigas obrando y que tú sigas, Padre, teniendo el control de todos los propósitos que tenemos en nuestra vida, Padre, sea conforme a tu voluntad. Te pedimos que la noche de hoy tú nos guardes, Señor, tú nos cuides, Señor, y que podamos descansar en ti, Señor, en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Diana. Pues nada, que tengan una buena noche, que descansen. Y nada, gracias por entrar. Bye. Bye. Bye, gracias, Amalia. Bye. Ay, Dios lo bendiga.